6. Bienvenidas y bienvenidos a todos que estéis asistiendo a este webinar que hacemos conjuntamente la Universidad Oberta de Cataluña y la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Estamos muy contentos porque este es el tercer ciclo, la tercera conferencia, y hasta ahora pues hemos tenido bastante asistencia, unos en directo, otros en diferido. Que sepáis que este se está grabando y por tanto si alguna persona no puede terminar o lo quiere ver más adelante o lo quiere repetir, pues lo tendremos tanto en la página de la UOC como en la de COPOE. Y también deciros que ya veréis como por el tema y por las dos ponentes, Estíbaliz Soler y Ana López, que son expertas en el tema, además muy de actualidad, y también Jaume Francés, que va a ser el moderador de esta sesión. Jaume Francés, ya que no es bueno que se presente, es el presidente de la Asociación Catalana de Psicopedagogía y Orientación y también, obviamente, miembro de la Junta Directiva de la COPOE. Que sepáis los asistentes que podéis a través del chat formular preguntas. En total el webinar durará 1 hora, pero dejaremos un cuarto de hora al final para que podáis intercambiar preguntas con las dos asistentes. Y yo, por no dilatar más la presentación, le cedo la palabra a Anna Espasa, que es la representante de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchas gracias, Juan Antonio. Sí, yo soy Ana Espasa, soy la directora del Máster de Psicopedagogía de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC, y es un placer estar hoy ahí en este tercer webinar del segundo ciclo de webinars que organizamos conjuntamente con la COPOE y con el soporte inestimable de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. En este caso trataremos el tema de la intervención psicopedagógica en la lectoescritura, ¿vale? Que es un tema muy concreto, pero que da mucho de sí. Y para ello tenemos a tres personas expertas y conocedoras del tema que seguro van a generar aquí un webinar muy interesante. ¿Vale? Sin alargarme más, cedo la palabra a Jaume Francesc, que ya anteriormente ha presentado Juan Antonio Planas. Muchas gracias y adelante, Jaume, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar hablando de placeres. Es también un placer estar con todos, pero sobre todo estar en este grupo de panelistas. Bueno, que siempre se puede mejorar, pero veo difícil de que podamos conseguirlo en mucho tiempo. La experiencia de las personas que hoy nos acompañan es suficientemente importante como para tener un debate que, bueno, lo comentamos ayer cuando intentamos preparar esta sesión, que fuera algo ágil. Yo os diríamos, induciría a que desde este momento estuvierais ya preocupados, interesados en hacer propuestas, ¿no? Que no preguntas, propuestas alrededor de este gran tema. Es un tema que muchos de los que hemos hecho nuestros estudios en el siglo pasado teníamos como prioritario. Es decir, de hecho, era el tema que ligaba los procesos de aprendizaje, todos los procesos de aprendizaje, porque la lectura y la escritura eran los elementos sustanciales de todo. Junto a eso estaba el hecho de decir los que se quedan en medio y que no consiguen llegar y no consiguen superar lo que consideramos suficiente como para seguir en este proceso de aprendizaje, tenían que recibir un trato específico. Más tarde, ese trato específico, ya veréis en la intervención tanto de Estíbaliz como de Ana, es una propuesta que cambió a un trato global. O sea, de hecho, empezamos a pensar de una forma muy seria que lo que servía para mí servía para todos. Es decir, un poco que el hecho de intervenir en el grupo clase también ayudaba a las personas que tenían procesos, diríamos, más enlentecidos. Voy a utilizar, para no entrar en la palabra patologías, voy a intentar hablar de procesos que se paran, que se vuelven a empezar. Ayer comentamos un hecho que es destacable. Si esto, el proceso de lectoescritura, entendíamos que era un proceso de maduración neurobiológica de la persona. Y por tanto, si tenía que ver con ese proceso de maduración,
nuestros procesos de maduración son distintos en cada uno de nosotros. Por tanto, no podemos esperar que todos sigamos al mismo ritmo o que aprendamos al mismo ritmo. Esto parece que ahora lo estamos empezando a entender, lo cual es una maravilla, ¿no? Ya ha pasado suficientes años como para entenderlo. Bien, este proceso lo van a plantear en toda su estructura bajo el acuerdo que llegamos ayer de hablar de dos temas globales que después podemos ir desgranando. Cómo este proceso influye en otro proceso de exclusión e inclusión en la escuela y cómo los cambios que han habido en este siglo, básicamente en este siglo, es decir, la sociedad de lo digital, la tecnología, la información, mejoran o no, ayudan o no a este nuevo proceso de aprendizaje. He dicho nuevo proceso porque pienso que de verdad que la entrada de estos factores sitúan al proceso de lectoescritura en una situación de nuevo proceso. Hay elementos suficientemente nuevos como para decir que esos antiguos que utilizábamos quizá no nos sirven exactamente. Bueno, sin más, deciros que hay dos personas como muy importantes para hablar de ese tema, más que yo. Está Estíbaliz Asorey, que es maestra de audición y lenguaje, graduada en educación primaria, logopedia, pedagogía terapéutica, especialista en enseñanza de la lectura por la Universidad de La Laguna, una trayectoria profesional ligada a la educación inclusiva, tanto en el Centro Público Integrado del Espartidero de Zaragoza como en el equipo de orientación especializada en discapacidad física de Aragón. Bueno, ha sido asesora del Centro de Formación de Profesorado de Zaragoza y colaboradora del portal de recursos educativos leer.es del Ministerio de Educación. Fijaros, bueno, está ahí casi todo, ¿no? Pero es que junto a ella hay una persona conocida, enormemente conocida por su experiencia y su trabajo, psicóloga, experta en neuropsicología infantil, que ha desarrollado su actividad asistencial como adjunta del Servicio de Neurología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y en la UTAE, y con unas líneas de trabajo muy interesantes sobre el diagnóstico y abordaje de los trastornos del aprendizaje escolar, dislexia, TDA, discalculia, y el estudio neurológico y los programas de rehabilitación de niños con daño cerebral. Pero es que además es profesora de la UOC y por tanto también, diremos, con un conocimiento, diríamos, muy importante de cómo debemos ayudar a los futuros profesionales a interpretar este proceso de lectoescritura en el actual siglo. Bueno, sin más, Estíbaliz, por favor, ¿cuál es tu mirada? Bueno, pues mi mirada tiene que ser inclusiva, como decías en la presentación, y sobre todo mirando a los niños y a las familias. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, que está en manos de muchos de los docentes y de los orientadores y del personal relacionado con la enseñanza de la lectura y de la escritura, debe contemplar pues, los diferentes procesos, como decías, desarrollos diferentes de los niños, las maneras de aprender en las que cada individuo procesa, sería como una de las ideas que yo plantearía así para abrir la tarde. De todas maneras, hay gente que se pregunta, lo que estás diciendo, pues lo que digo yo, ya no lo pongo en tu boca, es un tema que quizá es cuestionable desde el punto de vista de que cuando hablamos de personas con diversidad funcional, para no referirme a discapacidades auditivas o visuales, esto quizá no sea exactamente así. Es decir, podríamos hablar de que esos procesos con esas personas pueden trabajarse de forma parecida. Desde luego, yo creo que cada día la escuela debe de fomentar esa inclusión, esa igualdad, respetando las diferencias y entendiendo que todos somos capaces de aprender, aunque no de la misma manera. Yo creo que, como bien decías al principio, la inclusión, la respuesta que debe dar la escuela es ajustarse a las necesidades que pueda presentar cada uno de los individuos. Como docentes, muchas veces nos encontramos, hoy he planteado el reto que enseñar a leer a muchos niños es muy fácil. Es muy fácil cuando muchos niños que están expuestos a un entorno letrado, que tienen motivación por aprender y se les acompaña un poquito, aprenden prácticamente solos. La dificultad
a veces, y el reto que nos encontramos en las aulas, es dar respuesta a ese alumnado que presenta dificultades, bien por desconocimiento del idioma, bien por sus competencias o bien por esa motivación en la que no encuentra una respuesta o unas ganas de aprender para leer o no encuentra el significado de la lectura. Y yo creo que replantearía, como decíais al principio, el papel de la escuela y el papel del docente en la enseñanza de la lectura sería una clave para poder acceder a todo el alumnado, no de la misma manera, pero sí haciendo las cosas para todos, ¿no? Enseñar a los que aprenden solos es fácil, el reto yo creo que lo tenemos cuando presentan dificultades, ¿no? Cuando presentan dificultades o no están motivados también, ¿vale? Que a veces las dificultades están en la baja motivación, en el exceso también de estímulos, en los aprendizajes del alumnado ahora o las motivaciones que tienen por las experiencias que viven son muy diferentes a las que pudimos vivir nosotros o las que pudieron vivir nuestros padres. Entonces yo creo que también el adaptarse a los tiempos y el adaptarse a la manera de aprender para el enseñante es un reto. Ana, Estíbaliz sugería dos temas. Uno era decir, y tú eres profesora de la UOC, por tanto tienes a futuros docentes que van a intervenir. ¿Cómo debemos explicarles a esos futuros docentes que los procesos de hoy son de un tipo distinto al que lo había en el siglo XX? Bueno, dejadme que rompa una espada en el sentido de toda la base neurofisiológica y neurobiológica de estas dificultades, ¿no? Para adquirir la lectura, y esto ya todos lo sabemos y tenemos un montón ya de evidencia y de estudios a nivel de funcionamiento cerebral, y actualmente ya sabemos, ¿no? Que las redes cerebrales que se activan para leer en los niños que presentan estas dificultades no se activan de la misma manera, con lo cual tenemos el correlato, ¿no? La evidencia de que el funcionamiento cerebral es distinto. Dicho esto y sabiéndolo, y yo creo que los docentes esto tienen que ser conocedores, que no es muchas veces, sí que es cierto que existe el factor motivación, pero muchos de ellos no están motivados porque ven que todos sus compañeros están leyendo. Y ellos, a pesar de poner al inicio ganas para aprender a leer, y muchas veces las familias en casa están también leyendo con ellos, a pesar de este esfuerzo que están haciendo, el resultado es bajísimo. Y bajísimo porque ven que día a día en la clase los demás niños leen de forma más o menos fluida y ellos no. Y eso, ¿no? Lo que hablábamos ayer, Estíbaliz, ¿no? Y Jaume, eso es vamos, en el principio de los cursos. Y creo que Se nos ha clavado. Sí. Se pierde un poco la conexión. ¿Se me oye? O sea, Ahora. ¿Se me oye? Se te oye, ¿Sí? pero no se te ve bien, diríamos. Ahora. ¿Se me oye? Ahora sí, sí. ¿Sí? Venga. Pues lo que decía, ¿no? Que estos chavales que les cuesta automatizar este aprendizaje y que ellos ven el día a día en la clase que los demás están leyendo y ellos no, esto les afecta directamente a la autoestima. Y esto evidentemente que es un pez, ¿no? Que se muerde la cola, que a mí me cuesta leer, lo haré menos porque, ¿no? Me está costando, estoy más apático porque me cuesta, y este es la autoestima me afecta, y este es un poco el bucle donde estos chavales están entrando. Y saber que la prevalencia de estas dificultades es alta, depende del estudio, pues podemos ser un 5 a un 15%, pero sabiéndolo, en cada clase de cualquier escuela de España y del mundo, entre 1, 2 y 3 niños pues con estas dificultades seguro que existirán, con lo cual tenemos que ir a buscarlos en todas las clases, y eso es un poco lo que explicamos en nuestras clases, ¿no? de la UOC, y es lo que tenemos que ir a buscar. Y sabiendo que existen, que están, detectarlos, ¿no? Aunque sea precozmente, no hace falta hacer un diagnóstico en los primeros cursos de primaria, pero detectarlos y ahí ya hacer una intervención muy específica con estos niños. Ana, ya que estás en el uso de la palabra, ¿qué es la influencia? ¿Cuál es la influencia del tema emocional en esos procesos? Pues hay pocos estudios de esto, porque ahora cada vez, primero se detectó, ¿no? la dificultad en la lectura,
y ahora estamos destapando un poco más toda esta carga, ¿no?, emocional que acompaña estas dificultades. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, cuando la población ya de estos chavales se va haciendo mayor, muchos de ellos expresan, ¿no?, cuando ya han sabido las causas de esas dificultades, cómo lo han vivido ellos. Y ahí sí que ya hay estudios en adolescentes y en adultos que la carga emocional es altísima. Y en muchos de ellos esta carga ha hecho que bajaran sus expectativas, por ejemplo, a la hora de elegir unos estudios superiores, porque han visto todo lo que les ha costado y eso ellos mismos ya, ¿no?, bajan un poco esas expectativas. Por lo tanto, la afectación es directa y bueno, clarísima. En los chiquitines, muchos de los niños lo ven seguramente como normal hasta que un profesor o un padre o una madre lo destapa. Entonces, sospecha de esa dificultad y entonces es cuando pues algún docente o algún especialista externo pues hace esa detección o ese diagnóstico, y la gran mayoría, como uno de los que, ¿no?, detectamos nosotros en nuestra unidad o diagnosticamos, se quitan un peso de encima, porque entonces entienden el por qué les pasa eso. Porque la gran mayoría de ellos, como hemos dicho, muchos de ellos piensan, están convencidos que les pasa algo y lo más fácil es pensar que son tontos. Pero claro, los demás compañeros leen y yo no, algo me pasa, seguramente seré tonto. Claro, en la dinámica escolar, Estíbaliz, en el aula, tú has estado metida allí dentro y por tanto lo has visto, ¿no? ¿Eso cómo es capaz el adulto que lleva el grupo, o cómo es capaz el padre que está afectado, como decía Ana, ¿no?, que aparece por ahí y dice, ostras, mi hijo no aprende, no puede aprender? ¿Cómo intenta resolverlo? ¿De qué manera? Respecto a estas cuestiones, un poco como decía Ana, podemos diferenciar los dos adultos. Podemos diferenciar el adulto dentro de la familia y el adulto como docente o el equipo docente que trabaja con el alumnado. Respecto a la familia, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana, la carga emocional que lleva el alumno, que es tremenda. Muchas veces a mí, como les digo a las familias y les digo a mis compañeros, a los maestros, les digo, a mí lo que más me preocupa no es que aprenda, aunque le cueste más, a leer o decodificar o descifrar. A mí lo que me preocupa es esa autoestima tan baja que tiene, esa ansiedad, esas manifestaciones cutáneas, dolores de cabeza, diferentes somatizaciones que a veces muestra el alumnado, y sobre todo esa sensación de soy tonto, no llego como los demás. Eso es una parte que los alumnos tienen mucho pesar, y las familias también. ¿Qué ocurre a veces con estas familias? Que muchas de esas familias, por el componente neurobiológico con alto grado de factor genético, esas familias se ven reconocidas muchas veces en esas cosas que les pasa a sus hijos. Y entonces ahí se nos juntan muchos factores. Se nos junta el tema de ver reconocido el duelo que ello conlleva, la preocupación, la ansiedad también por las familias por ver qué es lo que va a ocurrir. Y entonces ahí yo creo que es muy importante hacer una visibilidad de los trastornos, o una visibilidad de las dificultades y de lo que está pasando. Eso por una parte, unido a la visibilidad de qué tienen que hacer los docentes. Los docentes, yo creo que hoy estoy convencida que cada vez el profesorado está más implicado, tiene más conocimientos, como bien decía, de neurobiología, de neurociencia, donde enseñamos basados en las evidencias y no en creencias o en la tradición. Creo sinceramente que cada vez se enseña mejor en los colegios, mucho movimiento pedagógico, hay un movimiento importante incluso pues, con temas europeos, donde hay visitas a otros países. El tema del bilingüismo es como que hay una importante base que consolida esa enseñanza. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro? El maestro tiene, lo primero, que explicar a las familias cómo aprenden y cómo les está enseñando a sus hijos el proceso de la lectura, porque eso facilita mucho y rebaja ansiedad
y presión para los niños. En el momento en el que el docente o la docente explica qué metodología utiliza, cuál es el proceso de adquisición, por qué en educación infantil se debería o se hace un acercamiento a la enseñanza de la lectura y no propiamente una enseñanza directa de la lectura, que si pasan a primaria sin saber leer no ocurre nada. Entonces, todo este tipo de cosas es muy importante que el maestro no solo las tenga en cuenta, sino que también las ponga encima de la mesa para las familias, porque eso va a facilitar un aspecto que siempre decimos en educación, que es la coordinación escuela con las familias y con la comunidad educativa, ¿vale? Y entonces esto siempre es un punto fuerte a la hora de comprender o de saber lo que espero, de lo que mi hijo debería hacer o mi hija debería hacer y de lo que ese docente está enseñando para que mi hijo lo consiga o mi hija lo consiga. Al margen de esto, los docentes, pues siempre que estoy en formaciones o que estoy con docentes, siempre digo lo mismo, que cada maestrillo tiene su librillo, siempre que esté fundamentado y haya una programación, y haya una revisión teórica, y haya un consenso en el centro, ¿vale? No porque yo este año de tutora de tercero o de cuarto, enseñan de esta manera, sí, al curso que viene está mi compañera que enseña de otra manera, pues vas a conseguirse. Yo creo que es importante y es difícil también, crear una línea de centro donde haya una línea pedagógica de enseñanza, aprendizaje de la lectura, donde se vaya de una manera coordinada desde la educación infantil hasta la educación primaria y cuando sea también en la educación secundaria, porque aprender a leer se aprende durante toda la vida, no es solamente el proceso de inicio en infantil y primeros ciclos de primaria. Todos estamos continuamente aprendiendo a leer, ¿no? Entonces, es importante todas estas cuestiones que muchas veces se dan por hecho, que no son tan evidentes o no están tan consensuadas en la comunidad educativa, y que creo que estos aspectos no son fáciles, pero sí que facilitan bastante la enseñanza de la lectura. Tú estás hablando de proyectos educativos de centro, ¿eh? Básicamente estás proponiendo que entremos en esa dinámica, que me parece fundamental. Es decir, sin eso iremos nos quedaremos muy cerca, ¿no? Pero eso es algo que se produce a menudo o es algo que está en nuestro deseo. Me explicaré. Es decir, mi experiencia profesional me dice que el trabajo en red es un trabajo difícil. Es un trabajo difícil por aquello de que cada maestrillo tiene su librillo, de porque si tú lo haces, esto es un tema de la logopeda o es un tema de Ana en su despacho de rehabilitación. Es decir, bueno, yo soy profesor de matemáticas y por tanto esto no creo que sea un tema que a mí me afecte. Y si ese chaval va como va, bueno, esa chica va como va, bueno, pues mira, ¿qué le vamos a hacer, no? Es decir, conseguir construir. Y estoy hablando de la construcción del caso, ¿no? Estoy hablando de la construcción de la mirada esa integral, ¿no? Y que eso trascienda en un proyecto de centro, ¿existe a menudo? O sea, ¿es algo que se plantea de forma rigurosa? La pregunta es para las dos, ¿eh? Porque una la verá directamente en la escuela y la otra la encontrará como necesidad de tener que hacer eso, como para buscar ese encuentro con el otro, ¿no? ¿Qué os parece, Ana? Yo nunca he estado trabajando dentro del colegio, ¿eh? Lo que sí os puedo aportar es que, como ya sabéis, hay varios métodos, ¿no? para enseñar a leer. Está el método global o el método de sonido por sonido. Y hoy en día sabemos que el niño que no tiene ninguna dificultad, que sus redes cerebrales funcionan correctamente, da igual qué método utilices, da igual. Lo que decía antes Estíbaliz, aprenderá normal, ¿no? Con normalidad, a su ritmo, aprenderá. ¿Qué sabemos de los niños que sí que tienen una dificultad? Los que denominamos los niños disléxicos. Estos niños aprenderán mucho mejor y más rápido utilizando el método fonológico, no el global. Con lo cual, dentro de un centro, si yo tuviese que elegir, ¿no? una metodología, recomendaría la metodología fonológica, que hasta donde yo sé, un poco por los colegios que hay alrededor en Cataluña, yo creo que ha habido un cambio desde hace 20 años clarísimo a que la gran mayoría utiliza ya, ¿no? ejercicios de conciencia fonológica en educación infantil y que sabemos que pueden ser marcadores para saber si ese niño va a adquirir con facilidad o no la lectura. Pero, repito, yo nunca he estado en un colegio, así que Estíbaliz aporta aquí lo que tú veas.
Bueno, yo como me dedico a esto y creo firmemente en la educación, confío en que haya muchos proyectos de centros donde sea un proyecto de coordinación y de consenso dentro del centro. Sí que puedo decir en mi experiencia, pues como asesora o en diferentes momentos que he podido estar en diferentes centros o acercarme, sí que es cierto que el centro que no lo tiene está moviéndose, preocupándose para tenerlo. Es decir, yo creo que además con los cambios de ley es una cosa que cada vez está más vigente, los proyectos de centro, las estructuras pedagógicas, los saberes básicos y sí que es cierto que con el tema de la competencia lingüística se está trabajando desde hace un tiempo en la mayoría de los centros. Hay planes de bibliotecas, hay planes lectores, hay planes de innovación y de implementación de las TIC, que todos estos planes redundan en la mejora y en la calidad educativa y creo que firmemente que esto es así. Luego cada centro y cada profesorado, cada claustro lleva sus propios procesos, tiene sus propias creencias y sus momentos también. Entonces es importante, como estamos diciendo, ofrecer evidencias, ofrecer formaciones actualizadas donde se vea en el caso de la lectura que la conciencia fonológica es el principal indicador de éxito de aprendizaje de la lectura, con lo cual, cuanto más estemos trabajando esto en ese inicio de la lectura, más juega a nuestro favor de enseñanza de la lectura y más fácil será detectar de una manera más temprana o de una manera preventiva los posibles trastornos de lectura o de escritura que vayan a aparecer en el alumnado, como decíamos antes, ¿no? Si bien es cierto que... ¿Perdón? Ah, vale, estoy escuchando ahora con eco, no sé. Sí, No, sí, vale. sigue. Sí. Comentaba que si bien es cierto que es necesario una coordinación entre, para mí, los 3 pilares básicos que podríamos encontrar con un alumno que tiene una dislexia, unas dificultades de lectura, que van a ser la familia, la escuela y, como no, el apoyo externo o especializado, digamos, que va a soportar o que va a hacer una intervención intensa en esos puntos débiles que pueda tener el alumnado. Entonces, es importante entender de la manera más global posible, mirando al alumnado, a ese individuo, de qué manera aprende, cómo le podemos ayudar, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y qué apoyos. Antes, como estabas diciendo, sabemos, las personas que trabajamos con alumnos con dificultades, sabemos cuáles son los métodos que pueden ayudar, pero también sabemos que no a todo el mundo le vale esto. Entonces, ciertos apoyos visuales, gestuales, kinestésicos, son refuerzos que favorecen el aprendizaje de la lectura. A los dos, a mí, sí, mucha lectura, pero ¿leemos? Es otro tema, ¿no? ¿Leemos suficiente? O sea, mira, es un ejemplo claro. Yo me acuerdo que cuando estudiaba, subía al tren, cogía el tren y seguramente podía hablar con la persona que estaba, aunque no la conociera, ¿eh? Algunos sí, porque nos veíamos cada día y tal, ¿no? Actualmente te sientas en el tren y eso, el silencio es perfecto, ¿eh? Es una situación perfecta, no se oye nada, ¿eh? Bueno, sí, se oye algún adolescente que está jugando con la maquinita, que es raro ver a alguien coger un libro y leer. Yo lo hago a menudo, provocando. Supongo que es una provocación natural, pero bueno, me pongo a leer un libro, ¿no? Nadie lee libros. En el tren, ese medio es un medio de transporte útil, ¿no? Que podría ser, pero leemos bastante en casa. Es decir, ayudamos a esos niños que tienen dificultades, que les cuesta, ya de pequeñitos, cuando pueden empezar a leer suficientemente. Como sociedad hacemos algo, como padres hacemos algo, como maestros, como profesionales. No sé, es una pregunta que me da un cierto miedo, ¿no? Porque la respuesta ya la tengo, pero bueno, ¿qué decís? Ana, ¿quieres? Venga, Ana, suéltate. No, cada vez vamos a ser menos lectores, esto es evidente, ¿no? Aquí es así la cosa. Hay otras vías, ¿no? de obtener información hoy en día tremendamente potentes, ¿no? El audiovisual vamos, arrasa a todo lo que es la lectura
y yo creo que la juventud hoy en día, hay chicos, hay chicas que leen las clásicas novelas, pero la gran mayoría, evidentemente, vamos, se tira directo a la versión audiovisual y todo lo que es hoy en día ya difícilmente un adolescente cogerá un manual de instrucciones, Sí. se van directos a los tutoriales, ¿vale? Y nosotros no lo hacemos por costumbre, pero si fuéramos un poco más listos, iríamos a hacer tutoriales, iríamos a ver tutoriales, porque es mucho más fácil ver qué tienes que hacer a través de un tutorial. Pero bueno, sin irme de ahí, la lectura, yo creo que cada vez leemos menos, se va a leer menos, pero bueno, espero yo que vamos, que no desaparezca, ¿no? La lectura como placer, ¿no? Y como ocio, pero deberíamos hacerlo más, seguramente. ¿Qué dice Estíbaliz? Bueno, yo creo que es evidente que la carga visual, ¿no? Los audiovisuales, las redes sociales bueno, y el mundo digital en el que estamos inmersos ocupa gran parte de nuestro tiempo. El concepto de leer podríamos estar pues, toda la tarde a lo mejor intentando concretar qué es leer o si vamos a paradigmas más tradicionales. Yo creo que sí que se lee, no sé si lo suficiente o no, porque cuando yo ya era pequeña a mí ya me decían que a lo mejor leía menos de lo que debería leer y siempre he sido y soy lectora. Quiero decir que no sé dónde está el corte o el nivel correcto para cada uno. Pienso que se lee, pienso que a lo mejor no se lee novela tradicional, a lo mejor no se lee, como yo tampoco he leído mucha novela de caballería, pero a lo mejor se leen libros de youtubers, a lo mejor se leen redes o tweets sobre determinados temas, se leen noticias, no se leen en periódicos, se leen de manera digital y yo creo que el concepto cambia porque estamos en otra era, pero sí que pienso que la lectura en el colegio está, en las familias, por lo que yo sé, está, en las bibliotecas, pues también está, y sobre todo me alegro mucho de que esté en ciertos formatos para dar respuesta a ciertos alumnos que no pueden tener acceso, como hace unos años no podías, si no leías un libro no tenías acceso a la lectura, y ahora lo que sí que encontramos son lectores digitales, conversores de voz a texto o de texto a voz, que facilitan y que hacen la vida más fácil a muchos alumnos y que acercan la lectura a todo el alumnado o a muchas personas que de otra manera no lo podrían hacer. Entonces, bueno, pienso que todo es mejorable, también puede empeorar y creo que como concepto de leer deberíamos aceptar leer más allá de leer un libro o de leer un periódico. Creo que si ampliamos un poco la mirada encontraremos horas de lectura. No sé si de literatura, pero sí de lectura. ¿Qué mitos surgen? Pues claro, esto de leer, yo lo planteaba desde la provocación, pero quizá hay algunas cosas que forman parte del mito. ¿Qué mitos hay en el proceso de lectoescritura? ¿Qué habéis encontrado, qué habéis conocido? ¿Cuáles son los más significativos? Mira, yo hay uno que no puedo, que la mejor escuela sea la que antes enseña a sus alumnos a leer. Ese mito. Y que los chicos más listos sean los que antes aprenden a leer. Hay familias en el Radio Parque, que digo yo, vas al Radio Parque y dice, mi chico es muy listo, mi chica es muy lista, ya sabe leer y tiene 4 años. 4 años. Entonces, y qué bueno es el colegio, qué bueno es el centro al que va, que les enseñan a leer ya con 4 años, con 3 años. Eso es algo que nos supera, porque supera la evidencia científica, supera cualquier estudio de neurociencia, de toda la evidencia que ahora mismo tenemos, va en contra de natura, en contra del desarrollo evolutivo del alumnado, va en contra de los procesos pedagógicos y además es que no favorece nada. Entonces, ese y el de mi chico ya sabe leer cuando lo que sabe es decodificar, yo creo que van como muy unidos, ¿no? O a veces. Sí, sí. ¿Algún otro, Ana? Bueno, el clásico que aún persiste, el de la derecha-izquierda, ¿no? Aunque sea muy simplón, pero todo el mundo... Sí, yo también me cuesta derecha-izquierda y seguramente soy disléxico. Dices, oye, no has entendido nada de lo que es la dislexia.
¿no? Y luego están todos los... Perdón. Sí, perdón. Y luego están todos los mitos de los abordajes, ¿no? De cómo intervenimos con la dislexia, que no es que sean mitos, que no sé, son falsas terapias, ¿no? O terapias para terapias, que sabemos que no hay ninguna evidencia y que eso a mí me duele en el alma cuando la familia llega y ¿no? explica ya todas las preterapias que han hecho y la gran mayoría sin ningún tipo de evidencia. Y eso también creo que, bueno, como profesionales creo que tenemos también responsabilidad, ¿no? A decirlo bien alto, que hay terapias que no sirven de nada, y no es que lo digamos nosotros aquí, sino que no hay ninguna evidencia que esa terapia bueno, sirva para aprender o a mejorar la lectura. Las clásicas, ¿no? Ayer estuvimos hablando, es ¿no? las gafas de tintes de colores, no hay ninguna publicación científica que apoye este tipo de abordaje. Terapias auditivas que regulan el funcionamiento cerebral, tampoco no hay ninguna evidencia. Terapias que lo que hacen es trabajar todo lo que es la sincronía un poco a nivel de movimientos corporales. Eso tampoco no hay ninguna, cero evidencia de que eso repercuta luego en la lectura. Y seguro que me dejo más, flores de Bach, tratamientos, aceites, omegas 3, tal, para lectura, cero evidencia, cero. No sé, Estíbaliz, si en tu entorno hay alguna más que... Sí, yo creo que nos ha faltado a lo mejor el tema óptico, también optometristas. Optometristas, exacto. Y aquí hay artículos científicos, incluso del organismo del grupo de oftalmólogos americanos, que hicieron una publicación científica avisando de que no había ninguna evidencia. O sea, ellos mismos, oftalmólogos, médicos, han publicado este trabajo. Sí, también en el blog de Leer basado en evidencias de Ripoll hay un artículo que está publicado libremente que pertenece a un libro que escribió conjuntamente este autor con Gerardo Aguado, donde se hace un análisis pormenorizado de la mayoría de estas terapias que se ha demostrado que tienen poco o ningún efecto en la enseñanza o en la mejora de la lectura. Yo, volviendo a lo de los mitos, me surge uno que como orientadores seguramente alguna vez lo habéis o se ha escuchado o se ha dicho, y que también pues, me toca un poquito la fibra sensible cuando el alumno que presenta dificultades no suspende, no presenta malos resultados académicos y entonces el profesorado piensa que no puede tener dislexia o que no puede tener un trastorno de lectura y escritura porque no tiene una repercusión académica importante donde tiene que suspender o tiene que tener un fracaso escolar, vamos a decir. Y este falso mito respecto a esto me duele porque detrás de eso hay muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo por parte del alumno que presenta esas dificultades, por parte de la familia, que muchas veces son verdaderos especialistas, siendo padres y madres, son especialistas que trabajan, que saben darles estrategias, que saben hacerles esquemas, que leen, que estudian, que les dan las palabras clave para poder aprender y poder obtener esos resultados. Detrás también hay muchos especialistas que llevan años trabajando con ellos y a veces hay otro tipo de estrategias compensatorias de ese alumnado que hace que no sean tan evidentes esas dificultades y que tengamos o que se espere en los colegios, que se espere a un fracaso escolar para reconocer a que el alumno necesita una intervención dentro de estas dificultades de la lectura y de la escritura, creo que es un error. Creo que no tiene ninguna consistencia. Creo que a veces puede estar, pues no sé, un poco sostenido por una mala interpretación de la legislación, donde parece que hasta que no llegan a cierto curso o hasta que no hay cierto fracaso, y no es eso, al menos en la legislación que yo puedo manejar no lo dice así. Y entonces eso es un mito junto con el de la derecha, el de la izquierda, el de la B y la D, que yo creo escribir que... al revés, ¿no? En el espejo. Eso es. Yo creo que debería de abordarse y de alguna manera desmitificar
ese hecho, porque no es así, porque muchas veces esos alumnos obtienen esos resultados, que es verdad, que podrían ser mejores con el esfuerzo y no hay una correlación esfuerzo-resultados, pero no tenemos que esperar a que un alumno suspenda o aunque un alumno tenga un fracaso escolar para reconocer que tiene una dislexia o que presenta esas dificultades de aprendizaje. Y yo creo que eso es importante, aprovechando el aforo, que yo creo que hay bastantes orientadores, ¿verdad?, que se tengan en cuenta. Muy bien. Ana, ¿qué dices? No, totalmente de acuerdo. Yo aprovecho esto un poco también porque la dislexia, yo creo que cuando son pequeños, el tipo de error que hace el disléxico es bastante típico, ¿no? Y sí que podemos encontrarnos los niños que en primero o segundo de primaria, como les cuesta automatizar la lectura, lo que hacen es girar letras, invertirlas, una lectura muy silábica, y este es el perfil del niño pequeño. Entonces, ¿qué pasa con el niño cuando pasa a la secundaria? Cambia totalmente ese perfil de lectura, cambia totalmente. Son niños que son capaces de leer con una precisión muy buena. Casi no se equivocan. O sea, podemos encontrar perfil de disléxico sin ningún error cuando lee. Pero ¿qué pasa? Que van tremendamente lentos. Y eso también eso es dislexia. Es el que no tienes el proceso automatizado y eso, claro, repercute en la velocidad. Y a lo mejor podemos pensar, ¿y qué pasa? Da igual, ¿no? Que vaya más lento. No, la hora para el examen es la misma para todos, esa hora. El que al lado, el compañero que no es disléxico, tarda para leer el texto 10-15 minutos, el disléxico, sin exagerar, ¿estás de acuerdo, Estíbaliz?, tarda el doble o el triple, cronometrando, lecturas con los niños. El doble o el triple, o sea que si al de al lado tarda un cuarto de hora, el disléxico tardará media hora, 45 minutos para leer el texto y luego tiene que responder las preguntas. O sea que la interferencia, que es lo importante de estas dificultades, cuando interfieren en el día a día de del chico o la chica, es cuando sabemos que ahí hay lo que ponemos la T de trastorno, porque hay una interferencia en su día a día, una repercusión. Y eso me gustaría que quede muy claro. El perfil del niño disléxico cuando es pequeño, hay bastantes errores y son los típicos que más o menos oímos, ¿no? Inversión, rotación, se dejan letras, omiten, todo esto. Que esto va mejorando con el tiempo hasta llegar a tener una precisión bastante correcta, pero a expensas de velocidad. Y la velocidad en la secundaria es un peso importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Estarías de acuerdo, Estíbaliz, con este perfil? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que es tan importante la formación y la visibilización para que el profesorado y las familias conozcan las diferentes, vamos a decir, sintomatologías o características evolutivas del alumnado, teniendo en cuenta que no hay dos disléxicos iguales, como igual que no hay dos personas iguales, que es una generalización. Pero sí que yo creo que en los protocolos de Prodislex, por ejemplo, de la asociación, la asociación de disléxicos, eso es, de disléxicos elaboraron, que están de manera gratuita y están además por etapas. Yo muchas veces los facilito a todo el profesorado cuando te dicen, esto puede ser, esto qué es, no vamos a hacer un registro, porque ahí sí que te hace como repensar los diferentes ítems en función de diferentes áreas, lingüística, matemática, cognitiva, más de organización, de salud, bueno, hay como diferentes áreas y ahí sí que está como muy bien secuenciado para que de alguna manera tanto las familias como el profesorado, los especialistas puedan ver etapa por etapa y además creo que están hasta el bachillerato de la secundaria, el poder acceder y ver esas diferencias, ¿no? Y lo de que lo que decimos, no hay dos disléxicos iguales, pero tampoco ni yo era la misma cuando tenía 7 años, ni seguramente lo seré cuando sea mayor, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con el alumnado. Si os parece, voy a introducir yo un nuevo mito, complicado, entiendo que complicado. Los niños bilingües no aprenden bien a leer y escribir. El bilingüismo es malo. Pues este mito llega a unos perfiles que desde el punto de la evidencia científica que tú decías, Estíbaliz, no se aguanta por ninguna parte, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, yo, tú. Dispara, Estíbaliz. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un centro bilingüe
Nuestro centro es bilingüe de francés, entonces puedo ver esos procesos desde pequeños hasta mayores, además de que, bueno, pues conoces más personas bilingües, cada vez hay más, ¿no? Yo creo que todo lo que es el trabajar, bueno, yo creo, es evidente que todo lo que es mejorar y trabajar la competencia lingüística redunda en positivo para el aprendizaje de la lectura, de la escritura y del desarrollo del lenguaje, ¿vale? Hay autores, hay un libro que yo siempre suelo recomendar, y bueno, el cerebro bilingüe de Costa, o algunas, hay bastantes publicaciones, ¿no? Pero ahí sí que explica un poco las diferencias que hay en un cerebro, lo que decíamos antes de la neurociencia, ¿no? Cómo se configura un cerebro y otro cerebro. Para mí van de la mano y es bueno la lectura. Si bien hay que tener en cuenta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, las diferencias que encontramos dentro del alumnado. El alumnado potente, con un potente desarrollo en competencia lingüística, es lo mejor que le ha podido pasar. El alumnado que no tiene esa potencia o esos puntos fuertes dentro de lo que sería competencia lingüística, tenemos que ver cómo vamos a ayudarle. A nivel oral, no van a tener ninguna dificultad, no se va a ver interferido por tener una dislexia, ninguno de los dos, a nivel oral. A nivel escrito, depende de cómo se acompañen los procesos de lectura y de escritura en cada idioma, será más o menos difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, castellano es una lengua transparente, el francés no lo es. Entonces, hay que enseñar, o el inglés, en el caso, o el alemán, en otras lenguas, hay que enseñar de manera diferente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dar apoyos. Primero, diferenciar muy bien cuando cuando enseñamos a leer en una lengua y en otra lengua, y después dar apoyos. Dar apoyos, como decíamos antes, sobre todo el tema de la conciencia fonológica y el apoyo visual, el apoyo gestual que acompañe a la conversión grafema-fonema. Y para mí, solamente con esos apoyos, veo que chavales, chicos y chicas con dificultades han conseguido superar la educación secundaria con un buen nivel de idioma extranjero, con un buen nivel de competencia lingüística, siempre de alguna manera ajustando los apoyos. Luego, claro, depende como todo, también de qué es lo que pasa en casa, cómo se vaya acompañando el proceso de lectura y de escritura a lo largo de toda la escolaridad, porque si a leer se dedica, vamos a decir, en un aula de infantil primaria, entre 8 o 10 sesiones a la semana en lengua castellana y en lengua extranjera se dedican 3 sesiones, pues es difícil conseguir la misma competencia lectora en dos idiomas donde se emplea menos tiempo o más tiempo, ¿no? Pero los disléxicos aprenden de la misma manera aprenden de diferente manera, pero consiguen los mismos objetivos que un alumno, siendo que las representaciones gráficas a veces pueden tener mayor dificultad, pero con ciertos apoyos visuales yo creo que se consigue sin problema. Ana, así como puedas, porque me parece que vamos con el tiempo como muy justo, me da la sensación, ¿eh? Yo lo único que puedo añadir es el hecho de que en mi entorno, Cataluña, os diría gran parte de la población, enorme cantidad bilingües, y nuestra experiencia es que el disléxico que le cuesta leer en catalán también le cuesta lo mismo en castellano, y que nunca, sería un disparate aconsejar, ¿no?, priorizar un idioma por este tema. O sea que no sería nada aconsejable, al contrario, limitar un idioma en el caso de la dislexia. Diferente es cuando hay también muchas dificultades a nivel oral. Ahí eso sí que entraríamos en un gran debate. Pero a nivel escrito, nosotros estimulamos tanto lectura en catalán como en castellano, por igual. Muy bien, oye, es un placer. Yo me estaría aquí horas, pero con vosotras, pero bueno, teníamos una hora. Hola, mira, Ana ha salido ya diciendo, se nos está acabando el tiempo. Ana, ¿tenemos preguntas, propuestas? Hola, bueno, antes que nada, muy interesante, ¿eh? Este diálogo y esta conversación que habéis conseguido realmente ha sido muy interesante y habéis tocado temas
pues bueno, muy variados y todos también interesantes. Entonces, a ver, hay bastantes personas siguiendo el webinar. Yo creo que la mejor manera de hacer intervenir a los participantes es que levanten la mano y los vamos dando paso, ¿vale? La gente que quiera hacer preguntas, podéis, aquí hay un icono en la parte de abajo del Zoom, ¿vale? Que pone levantar la mano, clicáis aquí y entonces os iremos dando paso. Mientras la gente se lo piensa, en todo caso yo planteo así una pregunta. A ver, el tema es, hemos puesto bastante el foco en el tema del diagnóstico, ¿no? De las dificultades en la lectura, pero podríamos añadir alguna información más sobre se puede mejorar, ¿no? Una vez que está diagnosticada ya esta dificultad con la lectura, ¿qué intervenciones psicoeducativas se podrían hacer para mejorar? ¿No? Poniendo la mirada ahora más en la mejora y no tanto en el diagnóstico, ¿podríais pues esto, añadir algunas ideas en relación a esto? Sí, hago y luego tú. Nosotros lo que tenemos claro es que cuando son pequeños hay que ir directo a la dificultad. Yo creo que ¿no? Él está más que consensuado y hay que intentar pues, entrenar más lo que es la mecánica lectora. Ahí ya cada uno, ¿no? El cómo lo hacemos. Lo que tenemos claro es que sí o sí, con letras, con sonidos, con lectura. Lo que no sea entrenar con estas herramientas o estos instrumentos no tiene ningún sentido. Aquí sí que hay, ¿no? Programas actualmente, sea el Glyphing, sea el iDetective de Luz Reyo, el Ubinding y muchos más que seguramente habrán, que se sustentan en programas informáticos. Y eso, como ya hemos dicho antes, será seguramente mucho más atractivo para el niño. A partir de cierta edad, lo que hacemos es ya lo que es herramientas compensatorias o técnicas compensatorias o abordaje compensatorio, que pasamos ya a lo que sería la expresión escrita, técnicas de estudio, uso del ordenador y ¿no? todo lo que podría complementar a sus dificultades en la lectura. Dicho rápido así, ¿no, Estíbaliz? Sería un poco el marco general. Sí. Si te parece, yo puedo complementar lo que sería también la intervención en el aula, dentro del grupo clase, dar visibilidad al trastorno, explicar tanto al alumno como al resto de los alumnos, siempre que la familia dé permiso de qué es lo que les pasa, cómo aprenden y por qué se hacen esto, y sobre todo plantear actuaciones o medidas generales donde ese alumno, esos alumnos, todos los alumnos se vean beneficiados. Pues facilitar todo lo que tiene que ver con la presentación de los materiales, con las letras, pues las de palo recto son como más accesibles, todo lo que tiene que ver con no dejar la letra muy pequeñita por aprovechar una hoja haciendo todo minúscula, sino marcar bastante los párrafos, facilitar sobre todo las pruebas de evaluación, ¿vale? Pues muchas veces no tanto de rellenar grandes párrafos, sino pues a lo mejor plantear ciertas palabras, remarcar las palabras claves, subrayar la instrucción o lo que se está pidiendo, no pedir más que por cada prueba, digamos, una instrucción, después de la instrucción para que no vayan olvidando. Bueno, son como pequeñas, grandes, pequeñas actuaciones que dan grandes resultados, ¿vale? Hemos visto que hay diferencias y yo creo que es importante no solamente el trabajo, lo que decía antes, ¿no? De las 3 vías, de la familia, de trabajos del especialista y también del aula, no solo en la enseñanza, sino también en la evaluación, que es importante. Muy bien. No, la gente no se anima, no se anima. No, veo que no. No en se todo anima. caso, a ver, yo tenía otra idea que puedo plantear así también muy rápido. Y era, bueno, habéis comentado, ¿no? Que conocéis algunos planes, algunos proyectos o programas que se aplican en los centros educativos para fomentar la lectura. No sé si podéis poner algún ejemplo. No sé, igual más Estíbaliz. No sé, Ana, si coneixes. Sí, yo creo que son actuaciones de cada departamento de educación que con diferentes fondos
va dedicando pues, al enriquecimiento lector de los fondos bibliográficos de cada biblioteca escolar, de la biblioteca del aula, que también cada vez se está fomentando más, dentro de lo que sería también el cuidado y la selección del material bibliográfico, que es muy importante. Lo que tiene que ver también con el plan lector del centro, si se dedica un tiempo al día a leer, una lectura silenciosa, una lectura conjunta, todo lo que tendría que ver con la tutoría entre iguales de alumnados lectores, que es muy interesante para el trabajo de la lectura dentro de las aulas. Propuestas de concursos, de fomento de la lectura más bien, bibliotecas en los recreos, acceder también al alumnado que pueda acceder al espacio de biblioteca, si no se saca la biblioteca al recreo, que pueda acceder como un espacio más para compartir en el tiempo libre. Fomentar también la lectura digital, también a través de soportes o surveys que puedan favorecer, digamos que son como las diferentes acciones que cada centro de alguna manera, en función de las dotaciones de cada departamento de educación, asigna o de alguna manera adapta a su centro también en función del entorno, porque cada centro también presenta unas características donde el entorno pues tiene más acceso o menos a la lectura, y en función de eso también hay que adaptar un poco los recursos y las propuestas, ¿no?, para favorecer la lectura. Hay algunos centros que me ha encantado, que tienen una iniciativa, que evidentemente que son centros que trabajan muy bien la diversidad entre los alumnos y que es muy visible el niño, ¿no?, que tiene dislexia, desde los más chiquitines hasta tal, y entre ellos hacen como reuniones, pero pueden ir niños de primaria, de secundaria y de bachillerato, con lo cual para los chiquitines son referentes importantes los niños más mayores, y los más mayores asesoran a los más pequeños. Ya hacen sus reuniones mensuales o trimestrales, y ya es la bomba cuando hay un profesor del colegio que también, ¿no?, pues visiblemente es disléxico y lidera un poco este grupo. Y esta me ha parecido una iniciativa muy buena, muy enriquecedora para ellos. También el tema de esto que estabas diciendo, el tema de la lectura fácil, es un recurso que facilita mucho y que en los centros se utiliza, pero se debería utilizar más, pues un poco para todo el alumnado, ¿vale? Pero fomentar ciertas novelas o ciertas obras literarias puedan estar en lectura fácil hace que sea asequible para ciertos alumnos. Y el uso de audiolibros, ¿no?, que esté totalmente normalizado. Sí. Debería estarlo. Muy bien. ¿Qué hacemos, Ana? ¿Seguimos o...? No, en todo caso, damos la última oportunidad, ¿no?, por si hay algún participante del webinar que quiere levantar la mano y aprovechar que tenemos aquí a estos tres especialistas del tema de la lectura para hacer alguna pregunta. Y bueno, como veo que no, en todo caso, Jaume, si ya quieres cerrar. Sí, no, a mí me quedaría una pregunta en el aire, que es una pregunta que os sepa de reflexión, ¿no?, que es el hecho de decir, vamos a formar a los futuros profesionales que ayuden a esos procesos de una manera determinada en relación, por ejemplo, a su estada en el grupo, su permanencia en el grupo, a las emociones, y eso debería ser como prioritario, ¿no? El hecho de, lo hemos ido comentando, Ana lo ha dicho, Estíbaliz lo ha dicho, el hecho de decir, oye, tenemos que tener en cuenta mucho cómo son esos niños o esas niñas, cómo aprenden. Alguien ha dicho cómo aprenden, esto es importante, saber cómo aprenden, pero sobre todo cómo sienten y cómo sienten ante el grupo. Y yo, que soy el profesional que estoy delante de ellos, no puedo prescindir de esa situación, de esa relación, ¿no? Pero un poco el hecho de llegar a los profesionales, a los nuevos profesionales, también a los que en este momento lo están haciendo en el aula, de intentar, diríamos, comentar, dialogar con ellos sobre la necesidad de trabajar los procesos emocionales de soporte, de acompañamiento a todas esas personas que de alguna manera no siguen el proceso de una forma regular.
Bueno, hay, a ver, queda un minuto y justo ahora hay una pregunta en el Muy chat. bien, muy bien. Entonces, no, vamos a hacer estas preguntas, que es la misma, y vamos a cerrar ya. Concha Barceló, que es una de las participantes del webinar, pregunta: ¿la lectura fácil no estaría limitando el aprendizaje del vocabulario? Y ella misma dice: ¿no sería mejor el uso de audiolibros o conversores de texto a voz para no limitar su vocabulario? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Ana? Como en todo, las dos herramientas son buenas y depende en qué momento, pues quizá aconsejaría una lectura fácil y depende en qué otro momento un audiolibro. Relacionado con el vocabulario, no sé, desconozco si hay algún estudio respecto a conocimiento de vocabulario con más o menos lectura o más o menos, por ejemplo, ver documentales. Yo creo que no solo se aprende vocabulario leyendo, pero no tengo datos sobre esto. ¿Quieres añadir algo más, Estíbaliz? Yo, para mí, el punto fuerte que tiene la lectura fácil es hacer que el alumno, la alumna que le cuesta leer, que tiene dificultades de lectura, pueda leer la misma obra literaria que otro alumno adaptado un poco a su nivel. Sobre todo, conforme van haciéndose mayores, el alumno, por ese desarrollo también emocional que estábamos diciendo, siente que quiere ser como sus iguales, quiere ser como los demás, y encuentra en esa lectura fácil, en esa obra literaria que de alguna manera se ha simplificado, encuentra un recurso más que factible. Respecto al vocabulario, yo creo que a nivel visual, en lo que yo tengo constancia, a nivel visual sí que tendría menos exposición a esas lecturas, pero no es la única vía, como bien decía Ana, no es la única vía de aprendizaje de vocabulario, la parte de la lectura, y más en una persona que pueda tener dificultades de acceso a la lectura porque lleva a tener menos experiencias o presumiblemente va a tener menos experiencias lectoras, y no por ello observamos que alumnos con dislexia tienen dificultades en el vocabulario. Hay algunos que sí, pero hay muchos que no, ¿vale? Entonces, a nivel ortográfico de representaciones sí, pero yo creo que a nivel así, en cuanto a conocimiento de vocabulario, no tendría que ser la principal vía de acceso. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, si quieres cerrar tú mismo, Jaume, adelante. No, simplemente decir que agradecidos a la Universidad a la Universidad Catalana, que pueda tirar adelante ese trabajo, esos modelos de comunicación, esta relación directa con personas interesadas, y que, bueno, y por favor que continúe. Y aquí ha sido un placer, Ana, Estíbaliz, ha sido un placer estar con vosotros, os lo decía antes. Cuando queráis, repetimos sin ningún problema. Muchas gracias a todos. Gracias. Igualmente un placer. Gracias. Hasta la próxima.